Muy buenas tardes a todos, como siempre espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 14 de mayo de 2024. Y la verdad es que el día de hoy hay mucho que comentar. Siento que los últimos días han sido de los más activos de los últimos meses y bueno, esto se sigue el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la situación de Vovchansk, donde Rusia ha vuelto a avanzar dentro de la ciudad. Vamos a hablar sobre nuevos paquetes de apoyo y nuevas visitas que ha tenido Ucrania. Vamos a hablar sobre los puntos claves de lo que va a ser la gestión del nuevo ministro de Defensa ruso, porque reveló bastantes cosas que significan un cambio quizá radical en cómo se ha llevado la gestión del Ministerio de Defensa. Vamos a hablar de distintos ataques, vamos a mostrar distintas imágenes de lo que está ocurriendo y vamos a hablar también de lo que es el frente del Donbass, porque hay ciertas noticias sobre lo que está ocurriendo en el área de Chasiv Yar. Antes de comenzar, sí, les quiero recordar que una manera muy importante, una manera muy buena en la que me pueden ayudar es a través de la suscripción, si es que todavía no se han suscrito. Como he comentado en los últimos días, mi objetivo es llegar a los 37.000 suscriptores antes de que termine mayo. Vamos en 35.500, así que eso sería una ayuda muy grande para mí. Pero no perdamos más tiempo y voy a comentar lo que quizá ha sido la declaración más llamativa o la que más me llamó la atención a mí, por lo menos, de las últimas horas. Y es que Kirilo Budanov, el jefe, el hombre que está a cargo de las agencias de inteligencia militar de Ucrania, reveló algo bastante interesante, hizo declaraciones muy interesantes y comentó que espera que las fuerzas rusas durante los próximos días lancen un ataque, una ofensiva, como sea que le quieran decir, contra la región de Sumy. Y esto es algo bastante llamativo, esto es algo que obviamente llama mucho la atención, así que hay que desmenuzarlo parte por parte. Y Budanov dio esta entrevista al New York Times durante las últimas horas de manera telemática, si es que no me equivoco, fue a través de un Zoom, no sé si Zoom fue la aplicación, pero se entiende, una videoconferencia, y comentó lo que está ocurriendo en la zona de Kharkov y también habló de la situación ahí, de qué puede ocurrir en los próximos días, pero quizá lo más llamativo, o por lejos lo más llamativo, es que se comentó la posibilidad de que los rusos puedan lanzar un ataque contra Sumy. Y como lo hemos ido comentando en el último tiempo, tanto fuentes rusas como fuentes ucranianas hablan de una intensificación de los bombardeos contra Sumy y de una intensificación de estas pequeñas escaramuzas de infiltración de grupos de reconocimiento desde la frontera rusa hacia la frontera ucraniana. Y hablo de grupos de reconocimiento de verdad, no lo que se intentó decir que estaba ocurriendo en Kharkov. Y lo voy a comentar eso en más detalle un poco después. Pero hemos visto como en el último tiempo también varias fuentes rusas afirman que esto va a ocurrir, que una incursión contra Sumy va a ocurrir, y ahora vemos que Budanov habla de lo mismo. Y esto obviamente sería algo bastante, no quiero decir radical, pero puede cambiar distintas dinámicas de esta guerra. Pero antes de todo eso me gustaría pasar a cubrir un poco lo que comentó Budanov sobre Kharkov. Y comentó que la situación es muy complicada, pero que con las últimas transferencias y últimos refuerzos que ha estado enviando Ucrania hacia lo que es Kharkov, espera que durante los próximos días se estabilice este frente y que para cuando se termine estabilizando todo lo que es el frente de Kharkov, que ahí los rusos se van a enfocar en atacar lo que es la región de Sumy. Todo esto va en línea con algo que hemos comentado acá en el último tiempo y estoy seguro que quienes han visto mi cobertura acerca de la ofensiva rusa en la zona de Kharkov saben que lo que he comentado una y otra vez es que probablemente el objetivo principal de los rusos en la zona de Kharkov es sobreextender a las fuerzas ucranianas. Si es que estos ataques tienen éxito y se puede capturar una gran cantidad de territorio, bueno, muy bien supongo para los rusos, pero la prioridad o la razón de por qué se lanzaron estos ataques es extender a las fuerzas ucranianas debido a que, como sabemos, están con problemas en reclutar tropas, están con problemas en todo lo que es el armamento, defensa antiaérea, etcétera, etcétera. Y obviamente terminar abriendo un nuevo frente, atacar hacia otro ángulo como lo es Sumy, puede terminar agravando aún más todos estos problemas que tiene Ucrania en términos de logísticas, en términos de recursos, y obviamente también complica la logística rusa, complica los recursos rusos,
pero como lo hemos visto en el último tiempo, Rusia está teniendo muchos menos problemas en ese ámbito que los que está teniendo Ucrania, por razones lógicas, una economía mucho más grande, una industria más grande, una población mucho más grande. Y si bien es cierto que lanzar operaciones ofensivas puede ser más costoso que tener que defender, cuando las desventajas en términos de armamento, ya sea defensa antiaérea o artillería, son tan marcadas, esas dinámicas se van reduciendo un poco. Hay algunas fuentes, algunas autoridades que han rechazado la posibilidad de una nueva ofensiva en Sumy. Hay distintas fuentes rusas que han recogido toda esta información y nuevamente han vociferado la posibilidad de que se entre en Sumy desde la región de Briansk, si es que no me equivoco. Pero francamente, yo creo que lo que puede ocurrir en Sumy depende mucho de lo que esté ocurriendo en la zona de Kharkov. Porque me imagino que si es que Ucrania logra realmente estabilizar el frente y si es que logra evitar que hayan más avances rusos, entonces ahí quizá vamos a ver que los rusos buscan un nuevo enfoque. Pero de momento los rusos están avanzando, vamos a comentar luego, ahora en unos minutos más, cuáles han sido los últimos avances, pero vemos que mantienen un paso bastante importante y acá lo que se va a hacer muy importante es lo que puede ocurrir con los cruces del río, porque recordemos que acá los ríos Seversky Donetsk y el Vovcha son fundamentales para lo que pueden ser las posiciones ucranianas. Como vamos a ver, ahora que entremos más en detalle a lo que está ocurriendo en Kharkov, la cosa todo apunta a eso, a que Ucrania cada vez abandona más y más sus posiciones hacia el norte de estos ríos y vemos que los rusos ya en muchos lugares han alcanzado los ríos, pero en otras están acercándose más y más, como lo que está ocurriendo en la ciudad de Vovchansk en sí. Y vamos para allá directamente, porque durante el último tiempo hemos visto cómo los rusos han logrado capturar una cantidad importante del territorio de la ciudad de Vovchansk. Recordemos que la ciudad de Vovchansk era una ciudad que antes de esta guerra mantenía una población de 17.000 habitantes. Vovchansk cayó bajo control ruso y luego fue recuperada por Ucrania. Y ahora vemos cómo los rusos nuevamente empujan hacia esta ciudad. Y se comenta que unos 6.000 residentes de Vovchansk, de nuevo de este mismo artículo del New York Times, donde hablan con Kirilo Budanov, voy a dejar en la descripción del video dicho artículo, también comentan que quedan unos 200 a 300 habitantes y que se están llevando a cabo todas las evacuaciones necesarias y ya se evacuaron, creo que acabo de decirlo, unos 6.000 habitantes. Es una ciudad que puede parecer pequeña, 17.000 habitantes, pero un número que ha bajado bastante desde que comenzó esta guerra, pero de igual manera es grande para lo que estamos acostumbrados a ver en esta guerra. Y lo más llamativo es que hace mucho tiempo que no veíamos que se llevaban a cabo estas evacuaciones mientras se combatía dentro de una ciudad, porque normalmente ha estado todo muy pauteado, todo muy predecible, por así decirlo, en caso de ataques, asaltos contra distintas ciudades, como lo fue el caso de Bakhmut, como lo fue el caso de Avdiivka, como lo fue el caso de Severodonetsk y Lysychansk, por ejemplo. Desde la fase inicial de la ofensiva rusa hemos visto poca necesidad de realizar estas evacuaciones, más allá del 2022 y ciertas ofensivas ucranianas también, porque se tiene bastante claro cuáles van a ser los próximos movimientos. Y acá esta dinámica no está ocurriendo porque estamos viendo que este ataque en la zona de Kharkov fue relativamente sorpresivo. Pero bueno, centrémonos más en lo que ha estado ocurriendo. Y los rusos han avanzado de manera profunda dentro de lo que es Vovchansk y cada vez se acercan más a lo que es el río Vovcha, que divide en dos todo lo que es la ciudad de Vovchansk. Y yo me imagino que durante las próximas horas, y esto puede haber ocurrido para cuando se suba este video, recuerden que hay cierto desfase entre que uno graba y que uno termina publicando el video, pueden ser un desfase de unas 2 horas o 3 horas, no depende tanto de mí, y durante todo este tiempo es probable que se haya progresado aún más por parte de las fuerzas rusas en el frente, porque están avanzando bastante. ¿Y por qué están avanzando bastante? Porque estamos viendo que Ucrania no tiene defensas muy establecidas y que probablemente están haciendo el cálculo o el razonamiento de que es mejor replegarse hacia detrás del Vovcha y detrás del Seversky Donetsk para así poder combatir y defender de una mejor manera, establecer una línea defensiva real, para así tratar de impedir que los rusos sigan avanzando. Acá hay ciertas imágenes de lo que está ocurriendo en la ciudad de Vovchansk.
vemos que ya está recibiendo un tratamiento parecido a lo que recibieron otras ciudades como Avdiivka, como Bakhmut. Vemos que hay un alto grado de destrucción, un alto grado de bombardeo, varias columnas de humo, y esto se va a seguir repitiendo en el próximo tiempo porque la verdad es que los ataques con artillería y los combates dentro de Vovchansk están siendo muy intensos. Ahora, si nos vamos un poco más al este, en el mismo frente de Vovchansk, vemos que los rusos han capturado un pueblo, el pueblo de Burguvatka. Disculpen la pronunciación. Siempre me confundo un poco con estos pueblos que no estamos acostumbrados a comentar. Y hace unos días los ucranianos abandonaron la mayor parte de este pueblo y finalmente los rusos el día de hoy lo han capturado y de nuevo se ve como el Seversky Donetsk en esta zona, el Vovcha más al oeste, se está convirtiendo en la frontera entre las posiciones rusas y las posiciones ucranianas. Esto lo podemos ver acá mejor en el mapa. Y va a ser interesante ver cómo termina ocurriendo la dinámica o cómo termina desarrollándose la dinámica de la ofensiva rusa en esta área, si es que efectivamente termina replegándose Ucrania hacia detrás de estos ríos, porque, como lo hemos comentado una y otra vez, los cruces de ríos en esta guerra son muy complicados. Así que yo creo que eso puede definir todo. Si es que los rusos logran cruzar el Vovcha o logran cruzar el Seversky Donetsk con mayor facilidad, y sin tantas bajas y no hay tanta resistencia ucraniana y pueden progresar con éxito, entonces podríamos ver que ahí los rusos pueden invertir más y más recursos en lo que es el frente de Kharkov y esta idea de atacar Sumy quedaría completamente paralizada. Pero para eso hay que esperar, eso todavía está por verse, pero en general lo que estamos viendo en esta zona es que Rusia avanza, sigue avanzando, pero todavía no llega a este primer gran obstáculo que debiese ser la ciudad de Vovchansk. Más al oeste hay que hablar de lo que está ocurriendo en la zona de Lipsy, y es bastante llamativo porque en las últimas horas se ha comentado por parte de distintas fuentes rusas que estos dos avances rusos se han unido a lo largo del pueblo de Ternova, pero luego hemos visto como distintas fuentes, incluidas fuentes rusas, acaban contradiciendo esta información. Y de hecho incluso hemos visto en las últimas horas cómo Ucrania ha logrado recuperar ciertas posiciones a lo largo del pueblo de Selene, lo cual muestra uno de los primeros contraataques exitosos en este eje. No sé tampoco si es que realmente un contraataque, pero han logrado recapturar estas posiciones. Pero en general vemos que las batallas están girando en torno al pueblo de Lipsy, pueblo de unos 5.000 habitantes antes de que comenzara la guerra, si es que no me equivoco, y si bien ya este segundo flanco ya pasó a ser el menos importante para los rusos porque su foco ahora mismo está siendo Vovchansk, vemos que están presionando de manera bastante intensa contra Lipsy. Pero en las últimas horas se liberó una imagen bastante llamativa sobre toda esta zona. Y hablo específicamente de... Esto lo liberó, por ejemplo, Deep State UA, fuente ucraniana, y lo que podemos ver acá, es en la zona de Lipsy, son un gran número de dientes de dragón. Los dientes de dragón son estructuras, más que estructuras son pequeños bloques, por así decirlo, en formas de triángulo, que su propósito es detener el avance de distintos vehículos blindados como tanques, vehículos de infantería, etc. Y hemos visto cómo han sido utilizados bastante a lo largo de toda esta guerra. ¿Y por qué esto es llamativo? Bueno, porque veíamos cómo en los últimos meses, de cara a lo que estaba ocurriendo en Kharkov, fuentes ucranianas apuntaban a que se estaban construyendo líneas de fortificación en la zona de Kharkov. Y eso efectivamente ha ocurrido. Hay un gran número de líneas defensivas que están más a la retaguardia incluso de Vovchansk. Pero a lo largo de todo lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas se ha comenzado a preguntar qué pasa con estas fortificaciones en zonas fronterizas. Y se han visto casos como estos, donde los contratistas que fueron contratados, valga la redundancia, para estos trabajos no han hecho el trabajo claramente. Esto es lo que comenta Deep State UA, que, y cito, se terminó haciendo un regalo al enemigo, en este caso Rusia, palabras de Deep State UA, recuerdan, con el dinero de los contribuyentes ucranianos. Probablemente aquí hay algún contratista que se adjudicó un contrato,
donde tenía que establecer cierta cantidad de dientes de dragón, no sé, 100, 200. Y en lugar de instalarlos de manera correcta, lo que hicieron fue simplemente tirarlos por ahí. Y eso, al parecer, se está repitiendo con otras supuestas líneas defensivas que debiesen haber estado construidas de cara a lo que es esta ofensiva rusa. Y acá nuevamente vemos como en esta guerra hay nuevos casos de corrupción. Tanto Rusia como Ucrania han sufrido casos de corrupción. Vamos a hablar un poco más de distintos casos que tienen que ver con Rusia después, pero en Ucrania han habido bastantes. Algo que habla bien de Ucrania es que estos se han hecho bastante públicos a lo largo de la guerra. Algunos se demoran un poco más en ser descubiertos, especialmente todo lo que tiene que ver con compras de armamento, pero se han hecho públicos y acá estamos viendo, por lo que comentan distintas fuentes ucranianas, un caso de lo mismo. Habiendo dicho todo esto, y como espero que este video va a ser un poco más largo del usual, sinteticemos un poco acerca de lo que acabamos de comentar. Está esta información que primero vino de boca de Budanov sobre un posible ataque ruso en dirección a Sumy. Hemos visto cómo distintas fuentes, tanto ucranianas como rusas, han replicado dicha información, pero por lo menos yo creo que eso depende mucho de lo que ocurra en Kharkov. Todavía está muy en cuestión qué puede ocurrir en Sumy, no hay nada muy claro. Y sobre lo que está ocurriendo en Kharkov, Rusia sigue avanzando, ha avanzado de manera profunda dentro de lo que es Vovchansk, y vemos cómo a lo largo de todo el frente de Vovchansk están acercándose más y más a los ríos Seversky Donetsk y también al Vovcha, y así Ucrania ha estado replegando sus posiciones hacia detrás de ese río, y lo que pueda ocurrir con ese río y esas posiciones puede ser fundamental para todo lo que ocurra en la zona de Kharkov, porque como lo he ido comentando, las fortificaciones más establecidas que tiene Ucrania en toda esta dirección están detrás de la ciudad de Vovchansk, y si es que los rusos pueden terminar capturando Vovchansk, eso puede terminar siendo muy importante. Pero avancemos y vamos a lo que es el resto del frente. Y el día de hoy quiero centrarme o comentar lo que está ocurriendo en la zona de Chasiv Yar, porque hemos comentado en el último tiempo cómo los rusos han ido presionando contra Chasiv Yar, han ido presionando contra el microdistrito del canal, pero hoy día las noticias más llamativas tienen que ver con la zona entre Bogdanivka y Kalinina, porque hemos visto cómo las fuerzas rusas han avanzado en esta dirección. Ciertas imágenes que se han geolocalizado en este último tiempo, imágenes geolocalizadas, si es que no me equivoco, por Krim y Caprice, comprueban que los rusos efectivamente han avanzado desde Bogdanivka y que están entrando y se están acercando cada vez más a lo que es el pueblo de Kalinina. Y lo comenté yo en el pasado cuando estábamos viendo que Rusia capturó Bogdanivka, cuando estábamos viendo los inicios de la batalla por Chasiv Yar. Lo comenté, Kalinina es un pueblo fundamental para la operación rusa en la zona de Chasiv Yar porque les permite ir amenazando el flanco norte de Chasiv Yar. Como lo he comentado una y otra vez, la ciudad en sí, Chasiv Yar, está en una posición de altura muy favorable, está siendo muy fortificada por el ejército ucraniano y ha sido fortificada hace mucho tiempo. Entonces, para que los rusos no sufran tantas bajas, es probable que veamos este tipo de operaciones, avances hacia el norte y hacia el sur. Y hemos visto cómo han avanzado más y más hacia el sur, capturando un monte. Si bien no han tenido mucho más éxito en la zona de Klishivka, están presionando en esa dirección, pero también ahora estamos viendo cómo presionan en el norte. Y habrá que ver si es que en el próximo tiempo los rusos logran capturar o entrar aún más en Kalinina, lo cual puede complicar aún más las posiciones ucranianas en lo que es la ciudad de Chasiv Yar. Quiero pasar a analizar todo o a comentar lo que han sido las palabras de Belousov en su como nuevo ministro de Defensa de la Federación Rusa, pero antes de eso quiero pasar a cubrir ciertas cosas que tienen que ver con Ucrania, con Kiev, con armamento que se puede enviar y que se ha estado enviando en el último tiempo y que se puede enviar en el próximo tiempo. Primero hay que hablar sobre los F-16, porque el día de ayer comenté que distintas autoridades europeas afirmaron que los primeros F-16 llegarían durante el próximo mes a Ucrania. Sin embargo, eso al parecer fue un malentendido y la autoridad que salió con esta información de manera inicial rectificó su declaración y comentó que los envíos van a venir en los próximos meses, no en el próximo mes.
Pero además de eso quiero centrarme en lo que ha sido la visita de Blinken a Ucrania. Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, ha nuevamente visitado Kiev. No se supone que supuestamente era una visita no anunciada, pero se esperaba en los últimos días que esto iba a ocurrir. No sé si esto estaba planificado desde antes o surgió esta visita en marco de todo lo que ha sido el ataque ruso contra Kharkov. Eso la verdad es que todavía no lo sé y creo que nunca lo sabremos y francamente no es tan relevante tampoco, pero en esta nueva visita nuevamente volvió a reafirmar el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, a una posible adhesión de Ucrania a la OTAN y también se dejó la puerta abierta para anuncios de paquetes de apoyo militar que estarían entrando durante los próximos días a Ucrania, o por lo menos que se irían anunciando en los próximos días, y eso yo creo que sí tiene que ver un poco más con lo que ha estado ocurriendo en Kharkov. Sabemos que Estados Unidos aprobó hace un tiempo estos 61.000 millones de dólares que van a ser enviados hacia Ucrania, pero estos paquetes de apoyo se van enviando de a poco, y quizá todo lo que está ocurriendo en Kharkov y esta estrategia rusa de querer sobreextender las posiciones ucranianas en Kharkov, en Donetsk, en la zona sur, ahora con lo que pueda ocurrir en Sumy, ahí se hace muy necesario acelerar todos estos envíos y creo que a raíz de todo esto se hizo este último anuncio. También en la Unión Europea ha ido avanzando el proyecto para entregar 50.000 millones de euros a Ucrania, partiendo desde el 2025 hasta el creo que más allá del 2027. Hay cierta información preliminar de cómo todo esto va a ser desplegado, pero espero ya se está alargando este video y todavía falta información por reunir, alguna que todavía no se ha especificado en el último tiempo en distintas fuentes, así que vamos a adentrar más en esa información en un video posterior, porque los envíos que tienen que ver con este paquete de asistencia, que si no me equivoco se centra más en lo financiero que en lo militar, van a tomar su tiempo desde el 2025 en adelante, si es que no me equivoco no va a haber tanto inmediato, así que tampoco es prioridad de momento. Pero es una cantidad de dinero bastante importante y muestra cómo la Unión Europea se está comprometiendo con Ucrania a largo plazo. Y del largo plazo es lo que quiero hablar, porque todo eso tiene que ver con el nuevo ministro de Defensa que tiene Rusia, Andrei Belousov. Lo comentamos el día de ayer, y el día de ayer comentamos que él no es un militar de carrera, es un economista, es un tecnócrata, y que se podía especular un poco de cuál iba a ser su rol dentro de la posición de ministro de Defensa, debido a las cualidades que tiene o su contexto, por así decirlo. Y el día de hoy hizo ciertas declaraciones sobre cuál va a ser su rol. Y obviamente estas declaraciones son extensas, pero me quiero centrar en un par de cosas. Dijo que su prioridad número 1 es proveer a las tropas rusas en Ucrania con el equipo más moderno, los vehículos más modernos, las comunicaciones más modernas, la guerra electrónica más moderna, los drones más modernos y también todo lo que tiene que ver con munición de artillería. O sea, hacer lo posible para que las tropas tengan lo más posible y lo mejor posible. Habló de la necesidad de ir adaptándose debido a que Ucrania se adapta muy rápido, y que a raíz de eso Rusia también debe adaptarse a las nuevas tecnologías y a las nuevas dinámicas que van surgiendo en esta guerra. Y habló de algo muy llamativo, que es que tiene que ver con que los sueldos y las pensiones de las tropas y de los veteranos lleguen de manera adecuada y que lleguen sin atraso a las personas que deben recibir este dinero. Porque en el último tiempo se ha ido reportando que hay ciertos atrasos y ciertos retrasos con estas transferencias de dinero. Más allá de eso, también destacó que se tiene que controlar el precio de distintos artículos que son necesarios en la industria de defensa. Es algo que ocurre constantemente en muchos países, es algo que se ha hecho muy notorio en Estados Unidos. En Rusia quizá no se destapa tanto porque es información de la cual hay más hermetismo, menos información pública, el hecho de que muchas veces los ejércitos terminan comprando productos a un precio mucho mayor a lo razonable. Y eso tiene que ver por una multitud de razones, distintas presiones, muchas veces la corrupción, ya vamos a hablar de eso en un poco más. Y la idea es ir controlando todo eso para ir manejando de mejor manera el presupuesto del ejército ruso
y para ir también orientando más a la economía rusa a lo que es la industria de guerra. Se van a revisar, por lo que tengo entendido, se van a revisar distintos contratos, se va a revisar muy bien lo que está pagando Rusia por estos distintos artículos y se va a tratar de corregir donde sea que haya que corregir, o por lo menos eso es lo que dice Belousov. Y en general se habla de todo eso. Se ve, o lo que se emana de estas declaraciones es la palabra gestión. Y esto a mí me indica que los rusos se están preparando para, si es que ya no lo estaban haciendo antes, se están preparando más y más a lo que es una guerra de desgaste y una guerra a largo plazo, donde lo que están buscando ahora es manejar mejor los gastos del ejército, el gasto que se está invirtiendo en esta guerra para poder prepararse a lo que puede venir en los próximos años. Y será un cambio interesante, será un cambio que vamos a tener que ir viendo en el próximo tiempo cómo resulta. Habrá que ver si es que realmente se termina controlando ciertos gastos, si es que el impacto para los soldados que están en el frente es mejor o no. Rusia, a diferencia de Ucrania, tiene la ventaja de no depender de sus aliados occidentales, puede producir lo que quiere producir y no tiene que usar lo que le envían. Así que veamos si es que hay algún cambio importante en todo lo que es la industria militar rusa. Habrá que ver si es que da resultados todo esto de prometer revisar los gastos, que el dinero llegue de manera correcta a tanto los soldados como a los veteranos. Es muy fácil prometer cosas y otra cosa es realmente terminar haciéndolo, pero por lo menos vemos cuáles son los enfoques y cuáles van a ser sus estrategias supuestamente de cara a lo que es esta responsabilidad de ser ministro de Defensa. Y estaba comentando todo lo que tiene que ver con corrupción, porque en el último tiempo distintas figuras del Ministerio de Defensa ruso, algunas alineadas o conocidas por estar alineadas con el ex ministro Shoigu, han sido acusadas por corrupción. Me imagino que muchos de ustedes lo han visto. Hay distintas acusaciones y hay distintos procesos judiciales que se están llevando a cabo en Rusia por estas acusaciones de corrupción, y son personas que llevan mucho tiempo a lo largo de esta guerra en el cargo. Así que quién sabe cuánto dinero terminó siendo robado, si es que se termina comprobando todo esto, si es que se entregan más detalles en el próximo tiempo en todos estos procesos judiciales, pero quién sabe cuánto dinero se terminó utilizando de manera equivocada o simplemente robado en el último tiempo. Es algo bastante llamativo que ojalá pueda seguir recabando más información en el próximo tiempo, porque de momento hay poca para poder ir reportándolo. Para ir cerrando el video del día de hoy, en la región de Volgograd, dentro de Rusia, se reportó que un tren terminó siendo descarrilado. Fuentes rusas apuntan a el trabajo de saboteadores, mientras que fuentes ucranianas afirman que esto fue causado por un dron que logró impactar a este tren. La verdad es que de las imágenes que se han ido liberando, que no las voy a mostrar porque, simplemente un tren descarrilado, no se ve algún impacto ni nada por el estilo, no se puede determinar nada, así que se sabe que este tren fue descarrilado, están las distintas imágenes rondando, pero la razón exacta todavía está en discusión. Pero lo importante es que vemos cómo Ucrania nuevamente vuelve a utilizar todas estas estrategias de ataques profundos dentro del territorio ruso. Se han ido reduciendo los ataques contra los depósitos de petróleo o centros de producción de petróleo, lo cual es bastante llamativo. Quizá hay presión de Estados Unidos en todo eso, quizá simplemente no hay objetivos que atacar de momento, pero estos ataques con drones de largo alcance se mantienen. Y para resumir todo lo que ha sido el día de hoy, hemos visto distintos avances en la zona norte, en Kharkov, hemos visto avances también en la zona de Chasiv-Yar. Ucrania logró recuperar cierto territorio en la zona de Seliene, pero en general el ejército ucraniano está replegándose en la zona de Kharkov y probablemente se va a ir replegando hacia detrás de los ríos Vovcha y Seversky Donetsk. El ejército, o por lo menos desde Ucrania, se han afirmado distintas cosas muy interesantes acerca de lo que puede ocurrir con Sumy, que van en línea un poco con la intensificación de la infiltración o de los bombardeos en toda esta zona. Y por último vemos cómo tanto Rusia, con su nuevo ministro de Defensa, como también los aliados de Ucrania, se están preparando para una guerra que va seguramente a durar más allá de lo que puede ser el corto plazo o mediano plazo, que ya ambos países o ambas facciones se están preparando para una guerra que de momento no se le puede ver un fin.
Muchas gracias por ver, espero que tengan una muy bonita tarde y que nos veamos el día de mañana. Adiós.